Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión, no se olvide, estamos estudiando el tema que se titula El Gran Educador. Y nuestro texto de memoria, el cual tenemos que aprender, está en el libro de Marcos capítulo 1, verso 22. Y el cual estoy seguro que para esta altura usted ya se lo sabe. Y dice así: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que la palabra de Dios es muy clara. Vamos a tener una oración para entender aquello que vamos a leer esta mañana. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos estar una vez más con aquellos que nos escuchan, que nos ven. Queremos pedir una bendición especial para ellos, también para nosotros aquí, y queremos pedir que su palabra pueda hablarnos esta mañana a cada uno. Guárdenos en esta hora, denos su buen espíritu y la asistencia de sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con esta lección y hoy vamos a nuestro apartado y nuestro subtítulo para ahora, que tiene por nombre Métodos de enseñanza de Jesús. ¿Cuáles eran los que usaban? Y la pregunta dice así: con frecuencia, ¿dónde enseñaba Jesús a sus oyentes y cómo hizo uso de los alrededores y de las cosas familiares? Esto es, ¿qué métodos ocupaba Jesús? ¿Qué es lo que él ocupó? Vamos a tratar de entenderlo y vamos a ir para ello a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 1 y verso 2. Y la palabra de Dios dice así: al ver la multitud, Jesús subió a un monte y se sentó, y se le acercaban sus discípulos, y él empezó a enseñarles y dijo. Muy bien, ¿qué es lo que leemos en la palabra de Dios? Pues que Jesús ocupaba ciertas formas para hablar. Y él comenzaba a hablarle a las personas de una forma totalmente distinta de cómo hablaban los demás. Él enseñaba en cualquier lugar que estuviera, pero ocupaba ciertas formas. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en la pluma inspirada que vamos a leer ahora en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 11. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Usando una variedad de ilustraciones, no solamente presentaba la verdad en las diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. ¿Se da cuenta? Así que Jesús ocupaba todas las cosas que cada día nosotros hacemos, pero él enseñaba lecciones prácticas de las verdades que la gente tenía que saber para ese tiempo. Ahora, no apenas eso. Vamos a continuar leyendo el Espíritu de Profecía y nos dice así, en el mismo libro, en la página 12. La sabiduría divina, la gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios, por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida. Los hombres eran enseñados acerca de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús habló de la sal, habló de los lirios, habló de los pajarillos, habló de la mujer que tenía la dracma perdida, cosas cotidianas que podemos decir, eso pues pasa cada día. Pues la lección quedaba totalmente grabada en la mente de las personas porque era algo que ellos estaban viviendo y que estaban familiarizados con ellos. Cuando ellos veían los pajarillos, o cuando veían ellos una dracma, o cuando ellos veían todos esos eventos de los cuales Jesús hablaba, volvían a su mente esas lecciones que Jesús les había dicho. Muy bien, pero vamos a ir un poquito más allá. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 37. Al enseñar al pueblo, Jesús creaba interés en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante frecuentes ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que los rodeaba. Esto es, cuando Jesús decía que si la sal no funciona porque perdió su habilidad de conservar, era tirada por los hombres. Él estaba señalando las cosas que estaba hablando. Cuando él hablaba de los lirios, él estaba señalando los lirios. Cada escena que él traía para presentar la verdad era algo que estaba a la vista de todos y la persona quedaría impresionada por esa escena y la verdad que contenía. ¿Se da cuenta? Pero vamos a ahondar un poco más. Mire cómo dice el mismo libro en la página 13. Cuando el Señor estaba preparando a los hijos de Israel para que fueran sus representantes especiales, les dio hogares situados entre las colinas y valles. En su vida en el hogar,
y en su servicio religioso se ponían constantemente en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Así también Cristo enseñaba a sus discípulos junto al lago, sobre la ladera de la montaña, en los campos y arboledas, donde pudieran mirar las cosas de la naturaleza con las cuales ilustraba sus enseñanzas. Y mientras aprendían de Cristo, usaban sus conocimientos, cooperando con Él en su obra. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús enseñó los tiempos, cuando Jesús enseñó el asunto de la higuera, cuando Jesús enseñó todas estas lecciones, las personas quedaron impresionadas en su mente y de esta manera ellos consiguieron retener esas lecciones. Él ocupaba todas esas ilustraciones para que las personas pudieran entender la verdad que hasta ese tiempo no podían comprender. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué técnica de enseñanza especial usaba Jesús muy a menudo? Tenía una técnica muy especial y muy interesante, que en ese entonces no que era rara, sino que no la estaban usando comúnmente las personas que la estaban usando, pero era muy especial. Vamos a ver cuál era esa técnica. Acompáñame a leer en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso 34 y verso 35. Mire cómo dice allí. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas nada les hablaba. Así se cumplía lo que dijo el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una técnica muy interesante. Él hablaba en parábolas y era un recurso que constantemente estaba ocupando. ¿Por qué lo hacía? Y porque ese recurso era muy bueno y muy interesante en su época. Vamos a leerlo en la pluma inspirada. Mire cómo dice: en la enseñanza de Cristo, mediante parábolas, se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la invisible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en la enseñanza de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las terrenas, con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Es muy interesante entonces que todas estas cosas que estamos viendo son una representación de lo que Dios quería hacer y cómo quería que nosotros aprendiéramos. Hoy día vivimos en una situación totalmente distinta y por causa de que el hombre se ha querido modernizar, no podemos contemplar las obras de Dios. Las cosas naturales no nos pueden revelar las cosas espirituales porque comúnmente no les prestamos atención. ¿Se da cuenta? Pero el método de enseñanza de Jesús era las parábolas, aprender de las cosas que son comunes, las cosas espirituales, aprender de las cosas terrenales, las cosas celestiales. Y es un método muy interesante de enseñanza. Así que espero que esta lección haya sido una bendición para su vida, pero no me gustaría concluirla sin tener una oración. Así que acompáñenme a orar si les es posible. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude a entenderla y que al escudriñar aquello que leímos esta mañana pueda tener un efecto en nuestras vidas, podamos aprender de Jesús, podamos aplicarlo a lo que hacemos diariamente y esas lecciones que aprendemos podamos impartírselas a los demás. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno de los que nos escuchó, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que continúe con nosotros en el siguiente estudio de Escuela Sabática. Que tenga un excelente día.